Agricultura, el presupuesto tiene un crecimiento con respecto al año pasado del 1.7%, y si se le compara con el año 2012 es de un 17%, para alcanzar los 87.762 millones de pesos. Destacan algunos programas como el Programa de Fomento a la Agricultura o el Programa Integral de Desarrollo Rural, con montos también históricamente altos. El PEC, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en su componente productivo, que usted conoce muy bien, tiene un crecimiento para llegar a una cifra históricamente alta de 129.677 millones de pesos, y dependerá de la asignación que haga la Cámara de Diputados en el rubro de caminos rurales, cuál será la tasa de crecimiento del PEC en su conjunto, que tiene ya una asignación superior a los 332.000 millones de pesos y que, insisto, habrá de ser revisado por la Cámara de Diputados. Espero que estas respuestas sean útiles, señor senador. Muchas gracias. Gracias. En uso de su derecho para hacer un comentario, se concede la palabra al senador Gerardo Sánchez García, hasta por 2 minutos. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. He tenido el privilegio de tratar múltiples temas y siempre he encontrado en usted un funcionario público dispuesto a escuchar, a dialogar, a construir acuerdos y a respetarlos. Lo hemos constatado en la configuración del presupuesto del PEC, en las reformas estructurales del país, donde los temas inherentes al campo. Vemos a un secretario de Hacienda muy sensible a los temas de la gente más vulnerable, como es la del sector primario del país. Por eso queremos extenderle nuestro más sincero reconocimiento, y lo quiero hacer públicamente porque justo con su participación es lo que nos ha permitido que en las reformas de fondo esté presente el campo, que sea prácticamente la cereza del pastel, que sea el aderezo que le ha puesto a las reformas el rostro social y humano que hoy están exigiendo los mexicanos. Por eso nos congratulamos con su participación, con su comparecencia, pero sobre todo es la oportunidad para juntos edificar una política pública que hoy por hoy está demandando la ciudadanía. Muchísimas gracias y felicidades, señor secretario. Con la intervención anterior terminamos la primera ronda de preguntas, pasamos a la segunda ronda. Se concede la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Adelante, senadora. Señor secretario, el tema que nos ocupa se denomina México Próspero en el segundo informe de gobierno. Prosperidad es bienestar general, mejora económica, éxito social, pero lo que la mayoría de la población percibe es malestar, no prosperidad, empeoramiento de su situación económica, retroceso en sus condiciones de vida. En el primer año de gobierno, la economía creció 1.1, equivalente a menos 0.2% en términos per cápita, es decir, abajo de cero. Y en el primer semestre de 2014 fue de 1.7, equivalente a 0.6, descontando el crecimiento poblacional. Este mal comportamiento hizo que usted redujera su pronóstico inicial de 3.9 a 2.7, cifra imposible de alcanzar a menos que en estos 4 meses que restan del año la economía creciera a 5% para promediar, lo cual no es factible. Y lo más probable es que en 2014 tengamos otra vez crecimiento cero en términos per cápita. ¿Dónde está el México próspero que ustedes promocionan? En el segundo informe nos dice que la falta de crecimiento de la economía mexicana es culpa de Estados Unidos. Se reconoce la enorme vulnerabilidad y dependencia de nuestra economía frente a la de Estados Unidos. Le pregunto, ¿por qué no hace algo para reducir esta dependencia?
En el informe, ustedes se curan en salud diciendo que el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento global para 2014 de 3.8 a 3.4%. Mal de muchos, consuelo de inocentes. Lo único que crece en este país es el malestar de las y los ciudadanos frente al mal desempeño de la administración. La economía no crece, no se generan los empleos suficientes, la calidad del empleo se deteriora cada vez más, el salario no alcanza ni para una canasta básica. El reporte 2014-2015 cayó 8 lugares México, ya lo explicaron mis compañeros. El otro indicador relativo al crédito interno, al sector privado, presumen que la cartera de crédito total a junio de 2014 alcanzó 2.6 billones de pesos, cifra superior en 4.9% respecto a junio de 2013. Incluso es 15% del PIB, pero omiten señalar que solo la mitad de ese crédito se canalizó a las empresas y que ese crecimiento de 4.9 es inferior al 6.9 del mismo lapso del año anterior. Es decir, el crédito es insuficiente para impulsar las actividades productivas y el crecimiento económico del país. ¿Dónde está el crédito abundante y barato que ofrecieron con la reforma financiera? Esa es mi pregunta. El informe también plantea que si bien en el primer trimestre de la economía no creció, en el segundo trimestre la economía mostró mayor dinamismo porque el gasto público creció en 10.9% y la inversión física creció 31.7%. Le pregunto, si el gasto público creció en el segundo trimestre, ¿por qué tuvo un impacto tan limitado en el crecimiento económico? Porque en el segundo trimestre el PIB creció menos que en el primer trimestre, cuando no aplicó el gasto público. Si el gasto en inversión creció tanto, ¿por qué la inversión bruta fija cayó en menos 1.1% y la construcción cayó en menos 3% en ese periodo? Lo más grave es que ese mayor nivel de gasto se financió en mayor medida con un endeudamiento muy significativo. La deuda neta del sector público aumentó 818,000 millones de pesos entre julio de 2013 y julio de 2014 y ahora representa el 38% del PIB, lo que indica que la reforma hacendaria, que aumentó los impuestos a la mayoría de la población, provocando efectos muy negativos en ella, solo les alcanzó a ustedes hasta junio, y para mantener el nivel de gastos incurrieron en un endeudamiento creciente en forma muy irresponsable. ¿Dónde está el grado de prosperidad que ofrecieron con la reforma financiera? Esa es la pregunta. En contraste, lo que ha crecido es la tasa de desocupación. Entre enero y julio de 2014, el desempleo urbano fue de 6.14%, mayor al 5.8% del mismo periodo en 2013. El salario también registró una caída. La población que recibe hasta 3 salarios mínimos aumentó en 569,000 personas respecto al mismo trimestre de 2013, mientras que los que reciben más de 3 salarios mínimos disminuyó en 836,000 personas. El deterioro del ingreso de la población ocupada fue de casi 5%. Pero en un exceso verbal, el informe señala que la demanda interna se fortaleció por la generación de empleos formales, porque el número de afiliados al IMSS aumentó 3.5%, pero el salario de esos trabajadores se deterioró. Entre enero y julio de 2014, el poder adquisitivo del salario medio de cotización respecto del costo de la canasta básica disminuyó menos 1.1% respecto al mismo periodo de 2013. Y el índice que mide a los trabajadores que no reciben ingresos ni para comprar una canasta básica aumentó 2.8% entre el primer semestre de 2013 y el mismo periodo 2014. Por último, los ingresos petroleros del gobierno federal
pasarán de 69.4% del valor de los hidrocarburos en 2014 al 71.5% en 2015, a pesar, termino, de que a Pemex se le asignan solo 48% de las reservas, le quitan los proyectos más productivos, se reduce la plataforma de producción y se reduce artificialmente el precio del petróleo. Entonces, ¿cómo puede aumentar los ingresos? Pues con un régimen fiscal a Pemex más confiscatorio que el de 2014. Usted había ofrecido un régimen más blando para Pemex. Como ve, no estamos ante un México próspero y menos aún se logrará tras esa contrarreforma energética que es la más dañina para el país. Por sus respuestas, gracias. Gracias, senadora Padierna. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray Caso para dar respuesta hasta por 4 minutos. Con su venia, presidente. Gracias, senadora Padierna. Menciona usted, indudablemente, y se lo reconozco, no solamente aquí, sino siempre, como una mujer estudiosa, menciona una gran cantidad de cifras que por el tiempo, si me lo permite, puntualmente a cada una de ellas le haré llegar por escrito un comentario a cada una de ellas. Me limito a contestar, a hacer algún comentario sobre algunas de ellas solamente. En primer lugar, afirma usted que el Producto Interno Bruto creció menos en el segundo trimestre que en el primero del año. Esta afirmación es incorrecta cuando se toma en cuenta el número de días laborales, es decir, cuando se hace el ajuste estacional por el efecto de la Semana Santa. Todos recordamos que en el año 2013 la Semana Santa ocurrió en el primer trimestre, en el año 2014 ocurrió completa en el segundo trimestre, y esto implica que comparar las cifras de un trimestre contra otro representa un reto metodológico. Afortunadamente el INEGI nos resuelve este problema y provee también cifras desestacionalizadas. De hecho, la cifra desestacionalizada trimestral es un crecimiento del 1.04 trimestral, que si la anualizamos, multiplicándola por 4, es una cifra de 4.22%. Esa es la tasa de crecimiento anualizada a la que está creciendo la economía en el segundo trimestre del año, según las cifras no de la Secretaría de Hacienda, las cifras del INEGI. Por cierto, este es el dato que sostiene la afirmación de la OECD de que México es el país que en el segundo trimestre del año creció más en toda la OECD y, por cierto, también en América Latina, con las cifras hasta ahora conocidas, más que Brasil, más que Chile. Eso me lleva a una segunda afirmación. Nos dice usted que se requiere un crecimiento del 5% en el segundo semestre para alcanzar la meta, no la meta, la estimación, porque no es una meta, la estimación del 2.7%. Esto no es completamente cierto, senadora. Si el crecimiento semestral acumulado en el primer semestre fue del 1.7%, 1.8% en realidad, necesitamos para alcanzar el 2.7% que la economía crezca en promedio en el segundo semestre a una tasa del 3.65%, 3.6 o 3.7%. Y como señalé hace un momento, la economía ya está creciendo al 4.2% con las cifras del segundo trimestre. Por lo tanto, no requerimos un crecimiento del 5%, necesitamos un crecimiento del 3.6 o 3.7%, y la economía, con los datos del INEGI al segundo trimestre, tiene una velocidad de crecimiento ya superior al 4%. La construcción tuvo un desempeño negativo el año pasado, indudablemente, pero todos los indicadores de la industria de la construcción recientes en el segundo trimestre y en los primeros meses del tercer trimestre son positivos. Tanto el indicador, el subíndice de la industria de la construcción en la producción industrial, que fue dada a conocer el día de ayer por INEGI, correspondiente al mes de julio, la creación de empleo formal en la construcción del Seguro Social o la formación bruta de capital fijo en el sector de la construcción. Todos estos indicadores muestran crecimientos positivos que los detallaré en el documento que me permitiré hacerle llegar. En materia de empleo, las cifras que dio a conocer esta mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mes de agosto son consistentes a las cifras del mes de julio también, que muestran un crecimiento de
una tasa anualizada del 3.7%. Es decir, estamos creando empleos incluso por arriba del crecimiento, de la tasa de crecimiento acumulada del primer semestre. Los salarios, en materia de salario contractual, ayer se dio a conocer el dato. Los salarios contractuales muestran un crecimiento real del 4.5%, un crecimiento, nominal del 4.5%. Estos no son los salarios, este no es el salario mínimo, es el salario contractual. Es decir, creo que es muy importante, más allá de la posición política que se tenga, de una muy respetable visión crítica que puede tenerse de la política económica, que tengamos un análisis objetivo de las cifras que están disponibles y que, insisto, ninguna de estas las provee el gobierno federal, son cifras que provee en su mayoría el Instituto Nacional de Estadística. Finalmente, con respecto al régimen fiscal de Pemex, es importante tener en mente que el objetivo de darle a Pemex un nuevo régimen fiscal debe de conciliarse con la viabilidad de las finanzas públicas y por eso el Congreso de la Unión, destacadamente el Senado de la República, ha previsto un periodo de transición. Es un periodo de transición que permitirá que el régimen fiscal de Pemex migre hacia el régimen que se ha aprobado en la reforma y que es sin duda un régimen mejor, más competitivo, que corresponde a una verdadera empresa productiva del Estado, comparado con el que se tenía anteriormente, pero una transición que permita al Estado mexicano seguir cumpliendo con sus obligaciones esenciales frente a la población. Por lo tanto, en el año 2015 es el primer año de la transición y no esperaríamos ver en este primer año más que un efecto marginal, que por cierto ya ocurre en la propia y se refleja ya en la ley de ingresos. Espero, senadora, que estas respuestas contribuyan a lo que siempre aspiro sea un debate constructivo en el Senado de la República y, como siempre, estoy a sus órdenes para tener un diálogo serio. En los números que di, porque el primer semestre la economía, es dato de usted en el documento, en el primer semestre la economía creció 1.7. Yo hablé de los últimos 4 meses y ya en esta recta final pues tendremos que crecer a 5, pero usted contesta, en el segundo semestre si crecemos al 3.6, entonces alcanzaríamos el 2.7. ¿De verdad cree que vamos a alcanzar 3.665 tomando el semestre? En el semestre es 3.65, en el último 4 pues ya sube a 5, haciendo las cuentas es lo mismo. Pero tomo palabras de usted en declaraciones. Reformar no es hacer magia, dijo usted. México no necesita magia, sino cambiar un paradigma económico que en 30 años solo ha conseguido un crecimiento mediocre, término de usted, que promedia 2.4% anual, un paradigma que de enero del año pasado a la fecha no ha logrado crear los suficientes empleos, que tenemos una economía informal que ocupa 57.8% de los ciudadanos económicamente activos y un país donde las mayorías tienen pobreza, aunque usted diga que pues subieron los salarios 4.5, la verdad son los más bajos del mundo. Ya se abordó o abordaremos ese tema en otro momento, pero terminaría diciendo: México efectivamente no necesita magia, necesita una política industrial activa que termine con el absurdo de exportaciones cargadas de importaciones, políticas y acciones que vayan más allá de obras de relumbrón que solo desvían presupuesto y no contribuyen al crecimiento económico, programas de combate a la pobreza que no solo cambien de nombre para seguir igual. Los índices que verdaderamente afectan a la población siguen en los linderos de la mediocridad, porque ustedes se empecinan en mantener un modelo fracasado que se traduce en más impuestos y en un crecimiento, como usted lo dijo a los diputados ayer, abiertamente insuficiente, mediocre, decía usted cuando gobernaba el PAN. Hacia allá nos están moviendo, hacia atrás. Y en esa fórmula, para el desastre no hay ciertamente ninguna magia. Y la reforma energética era eso, una reforma energética, no una segunda reforma hacendaria.
porque pareciera que entonces todo lo que se hizo es para que se conserve la estabilidad de las finanzas públicas. Ese no es el objetivo de una reforma energética, eso es de una segunda reforma hacendaria. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Hasta por 3 minutos se concede el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular una pregunta en esta glosa del informe. Adelante, senador Francisco Domínguez. Con el permiso de la presidencia, bienvenido secretario Videgaray. Reconocemos su disposición al diálogo y a responder nuestras inquietudes, que al final son las inquietudes de todos los mexicanos. Esta legislatura se ha caracterizado por su alta responsabilidad de legislar y a trabajar en beneficio de todos los mexicanos. Es este compromiso, señor secretario, el que nos obliga a tomar posiciones y nos permite cuestionar sobre algunos temas que nos preocupan, como es el deterioro en la generación de empleos y la pérdida de competitividad de nuestro país. Ambos temas, como usted bien lo sabe, son de la mayor preocupación e inquietud, no del Senado de la República, sino de todos los mexicanos. En el tema sobre la generación de empleo, en comparación con el 2012, la generación de empleo no solo ha sido menor, sino ahora son pocos los empleos y son peor pagados. En el 2012 se generaron 702,494 empleos formales asegurados en el IMSS, mientras que en el 2013 se crearon únicamente 553,165. Lo anterior representa una disminución del 21.3% en la generación de empleos en el 2013 con respecto al 2012. Lamentablemente, el 2014 no se ve muy distinto al 2013 en lo que es a la generación de empleos. También se tiene que destacar el deterioro en el nivel de ingresos de la población ocupada. De acuerdo con datos del INEGI, durante el primer semestre del 2014 hubo una disminución del 7% en la población ocupada con ingresos mayor a 3 salarios mínimos respecto al mismo periodo del año anterior. En contraste, la población con ingresos menores a 3 salarios mínimos se incrementó el 10%. Esto refleja un deterioro de los salarios de la población ocupada y una importante disminución en la generación de los empleos. También nos preocupa la falta, secretario, de competitividad de la economía mexicana en estos 2 años. En todas las calificaciones globales, México ha caído varios lugares a nivel mundial. En el Doing Business elaborado por el Banco Mundial, pasamos del lugar 48 en 2013 al lugar 53 en el 2014. El índice de competitividad global pasamos del lugar 53 en 2012 al lugar 61 en el 2014. Estos reportes mencionan con toda claridad que la pérdida en la competitividad en la economía mexicana se debe, 1, a la complejidad para empezar negocios, 2, la falta de crédito, 3, la carga fiscal, 4, la falta de respeto al Estado de Derecho, 5, a la corrupción, entre otras. Por eso no debe sorprender el reconocido despacho KPMG en su encuesta Perspectivas de Alta Dirección en México, que realiza directivos de empresas en México, señala lo siguiente: el 97% de los encuestados opinan que la reforma fiscal no cumplió con sus expectativas y 64% calificó al régimen fiscal de malo o muy malo. El 54% de los encuestados califica el papel del gobierno como un promotor de la competitividad como malo o muy malo, a diferencia del año pasado,
que solo el 17% calificaba la acción del gobierno como mala a muy mala. Lo anterior refleja la mala implementación de políticas públicas de esta actual administración. Hoy tenemos en día en México menos empleos, peor pagados, así como una baja competitividad debido a un incremento injustificado en la carga fiscal y un pobre desempeño en el gobierno. Por lo que, señor secretario, ¿cómo nos puede explicar este deterioro en la competitividad, esta pérdida de los empleos y la disminución de la población ocupada con un buen salario? Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al secretario de Hacienda y Crédito Público para contestar hasta por 4 minutos la pregunta formulada. Con su permiso, senador presidente. Senador Domínguez, me da mucho gusto saludarle. Agradezco mucho sus comentarios y preguntas. Creo que en el debate político es muy tentador establecer comparaciones puntuales entre el rendimiento, el comportamiento de las muchas variables en la economía entre un gobierno y otro, entre el gobierno inmediato anterior o los que le precedieron. Lo entiendo y acepto como parte del debate político. Y yo podría responder a usted aquí con un conjunto de estadísticas señalando deficiencias o fallas en gobiernos anteriores, del presidente Calderón, del presidente Fox o incluso del presidente Zedillo o el presidente Salinas. Sin embargo, creo que ese no es el papel de la Secretaría de Hacienda y no es el papel de un compareciente ante el Senado de la República. Con respecto a la generación de empleo, insisto en lo que hemos referido hasta en participaciones anteriores. Las cifras que nos da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social al mes de julio, que son públicas y que, por cierto, hoy se dieron a conocer ya temprano en la mañana, el reporte del mes de agosto, muestran dos cosas. Primero, que el empleo formal está creciendo más rápido que la economía. Y segundo, que se está acelerando la tasa de crecimiento del empleo formal. ¿Hemos llegado a donde queremos llegar? Por supuesto que no. No estamos todavía en los niveles de generación de empleo. Pero debemos de reconocer que la tendencia está ahí, objetivamente la podemos observar y está en la dirección correcta. Lo mismo en materia de salarios, y no me refiero al salario mínimo, sino al salario promedio. El salario promedio de la economía está, a final de cuentas, determinado por la productividad. Y creo que aquí la contribución que ha hecho el Congreso de la Unión, el Senado de la República, a través de reformas transformadoras, es una contribución significativa que se verá a lo largo de los próximos años de manera sostenida en la productividad y, por lo tanto, en los salarios promedio en la economía. Con respecto a los distintos indicadores que se mencionan, destaco dos. El indicador de competitividad del Foro Económico Mundial. Tiene usted razón, lo describe con precisión, como se ha hecho también anteriormente, que México ha perdido algunos lugares en este indicador. Pero también hay que señalar, y creo que eso es lo alentador, que el mismo reporte indica que este indicador para este año se construyó ignorando el efecto, así lo dice explícitamente el Foro Económico Mundial, ignorando el efecto que tendrán las reformas estructurales aprobadas por el Senado de la República. Y que por lo tanto la perspectiva para México es positiva, como lo reconocen el consenso de los analistas económicos a nivel internacional. Una historia distinta es la encuesta de perspectivas de la alta dirección en México que elaboró el muy prestigiado despacho de contadores KPMG. ¿Cómo se construye esta encuesta? Esta no es un indicador construido a partir de datos, sino a partir de opiniones, como su nombre lo dice. Es interesante algo que dice la página 17 de este estudio que conocemos al igual que usted. Lo que dice la página 16, el estudio dice, a la letra, que en varios foros se proyectaba una opinión en favor de la generalización del IVA, la generalización del IVA a las medicinas y a los alimentos. Y cito, como esto no ocurrió, estas respuestas, las de los altos ejecutivos, son probablemente la manifestación
del descontento. Y aquí sí tenemos una diferencia con quienes respondieron esta encuesta. Claramente el Gobierno de la República está en contra y no propondrá un IVA ni en medicinas ni mucho menos en alimentos. Y entendemos que hay un sector de la sociedad que tenía la expectativa que en una reforma hacendaria se incrementara, se estableciera un IVA a las medicinas y a los alimentos y que tal vez tenía una expectativa infundada que generó descontento, insisto, entre altos ejecutivos de las empresas. Quiero ratificar ante usted, senador, ante el Senado de la República, el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de no proponer al Congreso de la Unión ni nuevos impuestos ni alzas de los existentes, y eso incluye no proponer en el resto de la administración un IVA ni a las medicinas ni a los alimentos. Muchas gracias. Gracias, secretario. El senador Francisco Domínguez se encuentra en la tribuna. Continúa en el uso de la palabra para formular un comentario sobre la respuesta recibida, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Pues esperamos, secretario, con esta revisión del segundo semestre del Seguro Social, venga con el incremento de empleos formales en nuestro país. Y quiero aprovechar esta última intervención para decirle que esta legislatura en particular, el Senado de la República ha estado a la altura de lo que los mexicanos nos demandaban. Hemos aprobado importantes reformas que ya le están dando a México, esperamos, un crecimiento mayor y sobre todo desarrollo. Secretario, entre los legisladores federales y el gobierno federal no debe de existir más pretextos para que el país crezca. Y usted dice bien, no hay que comparar, pero la administración pasada dejó creciendo este país 4% sin reformas. Hoy, con reformas tan importantes como la última, se le llamó de gran calado, yo creo formalmente en ella, la reforma energética. Con esta reforma ya entregada al Ejecutivo y decretada por ustedes, solo esperamos que este gobierno y esta legislatura, actuando con gran responsabilidad, ustedes también estén a la altura de lo que demandan todos los mexicanos. Muchas gracias por su contestación, señor secretario. Gracias, senador Francisco Domínguez. Se concede la palabra a la senadora Blanca Alcalá, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor secretario, retomo sus declaraciones en el sentido de que esta comparecencia representa sin duda un ejercicio de rendición de cuentas, pero sobre todo también la oportunidad de continuar un diálogo constructivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Comparto en este sentido plenamente su posición, y es a partir de ello que quiero expresar una serie de inquietudes que han estado presentes en el debate legislativo a lo largo de todos estos meses. Me refiero de manera particular al precio de los hidrocarburos y en particular a la propuesta que ustedes ya han incorporado en el paquete económico 2015 sobre el tema del diésel y de las gasolinas. Para ello, por cierto, vale la pena recordar que una de las premisas que discutimos en ocasión de la reforma fiscal y que mi grupo sostuvo fue efectivamente lograr un sistema fiscal progresivo. Con relación a esta tesis, creo que es muy oportuno tomar en cuenta varios de los datos que se han estado refiriendo a lo largo de los últimos años. Primero, por ejemplo, que en el caso de las gasolinas, un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad señala que para 2013, por cada peso de subsidio que recibía el decil de menores ingresos en nuestro país, el de mayores ingresos recibía 32 pesos. Lo anterior, sin duda, reflejaba la naturaleza regresiva de esta situación. Por otro lado, también es importante recordar que el Centro de Estudios Mario Molina también señaló en un análisis comparativo del 2012 al 2013 que de no haberse reducido el subsidio de combustibles durante 2013, se hubieran emitido alrededor de 716,000 toneladas de CO2 que se hubieran observado al mantener el subsidio del 2012. Así podríamos seguir enunciando una serie de elementos
que habla de cómo el consumo de combustibles fósiles trae también efectos adversos en el consumo que hacen los ciudadanos. En este sentido, señor secretario, me parece que sí es pertinente que hoy empecemos a pensar en una política que permita a los precios reflejar el verdadero costo de combustibles y en este tenor saber cuáles son las medidas o acciones relativas a los incrementos en el precio de la gasolina o del diésel o incluso del gas LP que se hayan incorporado al paquete económico. Segundo, cuáles son desde su óptica el impacto y los tiempos que estiman pueden tener la reforma energética en estos temas. Y por supuesto también cuáles serían algunas de las medidas en todo caso que tendrían que preverse ante este ajuste de inicio del año que generalmente también va asociado a incrementos de inflación y que puede repercutir quizá en el transporte de alimentos o de personas. Me gustaría mucho saber sus comentarios sobre estos temas. Gracias, senadora. Vamos a recibir la respuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público hasta por 4 minutos. Con su venia, senador presidente. Senadora Blanca Alcalá, me da mucho gusto saludarla. Gracias por su pregunta. Efectivamente, subsidiar las gasolinas como política pública tiene diversos problemas. Uno de ellos es una política regresiva. Segundo, es una mala política para el cuidado del medio ambiente. Decimos que es una política regresiva porque, según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, elaborada y publicada por nuestro Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, el 35% de este beneficio, de este subsidio implícito en las gasolinas, 35% beneficia únicamente al 10% de mayores ingresos de la población. En cambio, si sumamos al 30% más pobre de la población, solamente recibe el 5% de este beneficio. Es decir, subsidiar las gasolinas no es una política que mejore ni la equidad ni la distribución del ingreso. Por otro lado, el haber subsidiado durante muchos años el precio de las gasolinas ha provocado que en México tengamos un consumo per cápita de gasolinas muy superior al que se da en economías comparables a la nuestra, como Argentina, Chile o Brasil. De hecho, nuestro consumo per cápita de gasolinas es por lo menos el doble de estas tres economías y es incluso superior al de muchas economías desarrolladas. Esto implica que el subsidio a las gasolinas ha generado en un comportamiento social que deteriora el medio ambiente. Por lo tanto, una prioridad de la política económica ha sido, de manera gradual, eliminar este subsidio. Este subsidio que terminará a partir de este año y que nos permitirá tener una nueva política de fijación de precios de la gasolina a partir de 2015. Recordemos que en este año el precio de la gasolina, como ha ocurrido en los años recientes, se incrementa mes a mes y es un precio determinado por el gobierno federal. ¿Cómo será la nueva dinámica de fijación de precios de la gasolina? Primero, desaparecen los incrementos mensuales al precio de la gasolina. Únicamente tendremos, como ocurre en la mayoría de los precios en la economía, un incremento al inicio del año y este incremento no podrá ser superior a la expectativa de inflación. Por lo tanto, en lugar de tener un impacto de más de 10% de crecimiento en el precio de la gasolina, si nuestra expectativa de inflación es de 3% en criterios de política económica, el crecimiento en enero no podrá ser superior al 3%. Este dato, este cambio en la política de fijación de precios de la gasolina, es uno de los factores que ha anunciado la Junta de Gobierno del Banco de México como clave para lograr la meta de disminuir de manera sensible la inflación y que converja al objetivo del 3%, la inflación general. Y quiero hacer también una precisión, si se me permite una explicación sobre la dinámica, porque no solamente pasamos de deslices mensuales a únicamente un incremento al inicio del año no mayor a la inflación, sino que ahora, en lugar de ser una fijación directa del precio, lo que se establece es el precio máximo de las gasolinas. Es decir, el gobierno ahora fijará que el precio no podrá ser mayor al incremento inflacionario,
Pero ahora, y este es un resultado de la reforma energética aprobada por el Senado de la República, los concesionarios de gasolineras podrán, si así conviene a su interés económico, disminuir el precio de la gasolina, por ejemplo, para atraer una mayor clientela. Por lo tanto, a partir de enero del próximo año, estaremos empezando a ver los primeros efectos en los precios de los combustibles. Por supuesto, será apenas el principio de un proceso gradual. Recordemos que será en 2017, a partir del año 2017, cuando se permita la libre importación de gasolinas, y a partir de 2018, cuando se libere por completo el mercado de gasolinas y podamos tener el efecto de la competencia a plenitud, reflejarse en mejores precios e incluso calidades de los combustibles para la ciudadanía. Creo que este es un paso importante, no solamente en el combate inflacionario, sino, insisto, en el cuidado del medio ambiente, y que habrá gradualmente, no de un día para otro, hay que decirlo con seriedad, pero sí de manera gradual y sostenida, reflejarse en el bolsillo de las y los mexicanos. Gracias, senador. Gracias, secretario. Ante la respuesta recibida a la pregunta formulada por la senadora Blanca Alcalá del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se le concede nuevamente el uso de la palabra. Ha permanecido en la tribuna para que lo haga hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Al contrario, señor secretario, me parece por demás relevante las precisiones que acaba de hacer. Creo que será sumamente importante que así se lo transmitamos a los ciudadanos. Por un lado, la competencia, por otro lado, la responsabilidad del Gobierno de la República en este tema. Y yo, la verdad, no coincido con algunas de las expresiones vertidas a lo largo de esta comparecencia de algunos compañeros, porque creo que si algo hemos buscado con la política hacendaria de este país es que sea responsable, que sea equitativa, que sea oportuna. Y usted lo que nos ha mostrado es no solamente conocimiento y compromiso, sino una gran sensibilidad para los hogares de menores ingresos. Gracias, señor secretario. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. ¿Qué tal, señor secretario Videgaray? Muy buenas tardes. Escuché con atención sus palabras de inicio y reconozco el delicado rol de un secretario de Hacienda, sobre todo porque debemos mantener las expectativas. Y bueno, comentó que en el último trimestre se creció al 1%, y esto podría llevarnos a pensar que vamos a crecer entonces al 4%, ojalá. Se proyectó para este año 2014 el 3.9, pero la realidad nos está hablando de 2.7. Entonces, pues claro, hay un problema entre expectativas y realidad. Tengo la percepción, al ser fronterizo, de que nos va bien en el México global, en el de las exportaciones, en el que se denomina en dólares, pero no igual en el México nacional, el que se denomina en pesos. Y esto quizá tiene que ver con la razón de la percepción nacional, porque lo que encuentro en las avenidas, en los lugares, es una gran preocupación por las oportunidades, por el desempeño de la economía. Así, en esa razón, escuché las palabras de mi compañero Blázquez, que habló del IVA en la frontera, y los datos que usted tiene acerca del desempeño. Al igual, tengo datos que discrepan. Quizá hay una confusión en la frontera entre el México global y el México nacional. Habría que discriminar los datos. Entonces, yo quisiera conocer si usted estaría dispuesto a revisar
en un ánimo constructivo, instalar unas comisiones de monitoreo para poder estar buscando las bases que coincidan de manera de que no tengamos esta confusión que causa disonancia. En esta razón, entonces, estoy aquí también como presidente de la Comisión de la Frontera Norte. Si hay esa posibilidad, poder ingresar esos grupos de senadores, seguramente el senador Blázquez va a querer estar presente, y poder encontrar las bases comunes para poder estar monitoreando y el próximo año pues tener una coincidencia en estas razones, porque la razón es nacional. Si le va bien a las políticas del secretario de Hacienda, nos va bien a todos. Así que por eso ese espíritu constructivo. Hay otros temas que me han solicitado compañeros acerca de los repecos, como lo tocó también la senadora Sansores, y otro tema de egreso que es el tema del dinero de los refrescos. Pero tocando el tema del IVA, usted comentó acerca de un dato de inflación muy parecido al del promedio nacional, y lamentablemente los datos que monitoreamos, claro, hay estudios, mucho viene del Colegio de la Frontera, usted ya comentó que no coincide con los métodos, pues habría que buscar cuáles son los métodos en los que podamos coincidir. Cuando se hicieron los estudios, cuando discutíamos la reforma fiscal, se dijo en Hacienda por sus funcionarios que había un estudio que contradecía lo que proponíamos quienes representamos a la frontera, y ese estudio nunca nos fue disponible, a pesar de la promesa. Nos gustaría conocer esos datos que tiene la Secretaría de Hacienda. Hay asuntos muy preocupantes allá en el norte y en la frontera sur, seguramente, donde los asalariados están gastando más de lo que proporcionalmente estaban gastando, y esto quizá pues es parte del análisis de este México nacional, digamos, porque hay otros trabajadores que tienen salarios mínimos que no tienen que ver con el salario mínimo oficial, están más arriba. Un dato muy preocupante, las cuentas de ahorro han bajado 71% en un año, de febrero del 13 al actual. Y tenemos datos de desempleo, pero en las actividades del comercio, donde precisamente vaya y afecta directamente este asunto del IVA. Hay menos empresas en la franja fronteriza, 217 se han perdido según el registro del Seguro Social. Las ventas al menudeo, las que se hacen en pesos, han caído 30%. Y lo que es más preocupante, la fuga de consumidores en los datos del estado de Baja California, de 6,000 millones de dólares, que es las compras que realizamos en California, se estima que ahora serán de 7,500 millones, 1,500 millones más. Entonces, aquí valorar el incremento de ingreso fiscal por el IVA contra la pérdida en la balanza comercial, pero además el asunto de que estamos perdiendo la venta de productos nacionales. Eso es muy grave en la economía de la franja fronteriza. En razón del tema de los repecos, ya lo tocaban los compañeros, esencialmente se elimine la complejidad contable, administrativa y burocrática
en esta nueva razón del régimen de incorporación fiscal. Bueno, pues en la declaración se dijo que no se pretendía cambiar ningún procedimiento. Sin embargo, a lo mejor pudiera haber alguna manera de facilitarle a los pequeños contribuyentes. Y en el asunto de los refrescos, el reporte es que ha disminuido el consumo de ellos y que la recaudación va a ser mayor de la estimada. Qué bueno. Pero el destino a los programas para los bebederos en cada una de las escuelas o los programas en contra de la obesidad o su prevención no están así reflejados en el egreso. Claro, esto es un asunto con los diputados, pero quizá las recomendaciones en una de estas comisiones podría arrojar mejores formas. Muchas gracias. Gracias, don Ernesto Rufo. Le corresponde al secretario de Hacienda y Crédito Público dar respuesta a su cuestionamiento, para lo cual hará uso de la palabra hasta por 4 minutos. Gracias, presidente. Senador Rufo, me da como siempre mucho gusto saludarle y por supuesto con entusiasmo le tomo la palabra. Me parece una espléndida idea. Convóquenos como presidente de la Comisión de la Frontera Norte a la Secretaría de Hacienda y participaremos con mucho interés para, de una manera profesional y objetiva, dirimir las diferencias que podamos tener sobre cuáles son las cifras. Les sugiero que invite también al Colegio de la Frontera, que son gente profesional y bien intencionada, con quien tenemos algunas diferencias de método, pero son solo eso, diferencias de método. Los datos que tenemos sobre la frontera, y que no repito porque ya los enuncié en la respuesta que ofrecí al senador Blázquez, quien estoy seguro que también estará muy interesado en participar en estos encuentros, son los datos del INEGI. Según el INEGI, la frontera está creciendo más, el crecimiento económico en la frontera es mayor que el del resto del país. La creación de empleos, según el IMSS, es mayor en la frontera. Y la diferencia de inflación es muy pequeña. Incluso hay ciudades que tienen una menor inflación que el resto, el promedio del país. Pero me parece espléndida la idea. Instalemos, conforme a su convocatoria, esta mesa para un análisis objetivo y sobre todo, como usted bien lo dice, constructivo. En materia del régimen de pequeños contribuyentes, todo cambio siempre genera incertidumbre. Pero yo debo de reconocer a los literalmente millones de pequeños contribuyentes que han decidido adoptar el régimen de incorporación fiscal. El reto fundamental ha sido de comunicación. Pongo el caso, por ejemplo, del mercado Pino Suárez en Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo conocimos a los locatarios? Porque nos tomaron las oficinas del SAT, acá en Hidalgo, en Avenida Hidalgo, en marzo. Y hoy son de los principales voceros que tenemos a nivel nacional para explicar en qué consiste el régimen de incorporación fiscal. El antiguo régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS, era un régimen estático que condenaba al pequeño contribuyente, es cierto, simplemente con el pago de una contribución conforme a una tabla fija. Por cierto, no era homogénea en todo el país, cada estado tenía modalidades distintas. Ahora este es un régimen nacional, federal, que administra el SAT, en el cual se prevé la oportunidad de que el contribuyente no solamente cumpla su obligación, sino que además tenga los beneficios de estar en la formalidad, cosa que no permitía el régimen anterior. Entre otros, ahora quien está en el régimen de incorporación fiscal puede emitir un comprobante fiscal, puede emitir una factura, y esto le permite realizar ventas a empresas grandes y empresas formales, cosa que no se podía hacer en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes. En el antiguo régimen no se podía acceder, por ejemplo, al crédito para la vivienda del Infonavit. Ahora sí se puede. Entonces, claro que es un cambio que implica un proceso de información. Hay resistencias, hay incertidumbre, el cambio provoca siempre ansiedad, pero ha sido un cambio positivo. A lo largo del diálogo con miles de pequeños contribuyentes en todo el país, también debo decirlo, hemos aprendido muchas cosas. Hay algunos aspectos del régimen de incorporación fiscal que deben afinarse
Y es lo que hicimos hace unos días. El presidente de la República publicó un decreto que simplifica, particularmente para aquellos contribuyentes que tienen apenas menos de 100,000 pesos de ingresos anuales. Se hizo una simplificación importante del régimen para que les permita cumplir de manera muy sencilla. Son detalles que hemos aprendido y que estamos en ese proceso. Seguiremos teniendo la flexibilidad que sea necesaria para adaptar el régimen a las necesidades, pero hoy le puedo decir que es un éxito. Tenemos ya en el sistema Mis Cuentas, que es el sistema electrónico habilitado para los pequeños contribuyentes, tenemos ya realizándose más de 4 millones de operaciones digitales. Mucha gente que dice, no, el pequeño contribuyente jamás va a ser capaz de emitir una transacción electrónica. ¿Por qué no? ¿Por qué negarles la posibilidad? Y por cierto, el régimen no hace obligatorio que sea la transacción electrónica. Si no tiene el acceso a la tecnología, en el peor de los casos hará lo mismo que hacía antes cuando era Repeco, que es ir a la oficina del SAT. Entonces, es un proceso de cambio y yo quiero desde esta tribuna del Senado hacer un gran reconocimiento al sector privado organizado, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Concanaco, a la Coparmex, a todas las organizaciones del sector privado que han sido aliados muy importantes en este esfuerzo de comunicación, que ahora estamos reforzando, por cierto, con una campaña a través de los medios masivos de información. Por último, señor senador, el tema del impuesto especial a las bebidas azucaradas, el impuesto a los refrescos. Efectivamente, un primer dato positivo es que empieza a disminuir el consumo de refrescos. Ese es un objetivo de política pública, no en recaudación, sino en materia de salud. La recaudación ha sido superior a lo que esperábamos. ¿Dónde está el gasto en los bebederos? Lo que se hizo para el presupuesto 2014 es prever este destino de gasto en el programa llamado de excelencia educativa, o también conocido como el programa de la reforma educativa. A partir del censo que se hace como resultado de la reforma educativa, lo que se busca es que los recursos se destinen a las escuelas con mayores carencias, escuelas que no tienen piso firme, algunas que no tienen techo y por supuesto que no tienen agua potable. Entonces, una parte muy importante de este presupuesto, que es de más de 7,500 millones de pesos, se destinará al agua potable. Para el año 2015, hemos sido explícitos en el proyecto de presupuesto de egresos que está a consideración de la Cámara de Diputados, el que un porcentaje de este fondo se destine ahora sí exclusivamente a bebederos. Pero se ha hecho primero una inversión en agua potable, porque sería muy complejo instalar bebederos sin que se tenga el recurso básico que es el agua potable. Es un proceso, creo que estamos avanzando y yo quiero agradecer al Senado de la República, a usted y si se me permite a la senadora Marcela Torres, que ha sido fundamental en este proceso, el apoyo que se le ha dado a esta medida, que es una medida no recaudatoria, es una medida de salud pública. Muchas gracias, senador. Gracias, secretario. De la información recibida por este pleno sobre la pregunta hecha por el senador Ernesto Rufo, nuevamente se le concede el uso de la palabra al senador para que haga un comentario hasta por 2 minutos. Muy bien. Gracias, secretario, por su respuesta y el comentario. Sí, ver con expectativa positiva el tema de instalación de comisiones para poder monitorear, en el caso de las fronteras, poder discriminar entre el sector externo y el nacional, que yo creo que confunde las cifras, y también quizá poder explicar las tasas de crecimiento, porque tengo la impresión de que lo que crece es el sector externo y no el nacional, pero el promedio da 2.7. Así que ver con claridad el dinamismo. Y sí, también la comisión para el tema de refrescos, porque hay temas de obesidad y todo eso dentro de ese programa que usted refirió. Muchas gracias. Gracias, don Ernesto Rufo. Tiene el uso de la palabra el senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular una pregunta en esta glosa del informe en materia económica. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor secretario Videgaray. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Su presencia hoy aquí, señor secretario, responde a las atribuciones que nuestro marco normativo otorga al Poder Legislativo para que en un ejercicio de rendición de cuentas el Gobierno federal exponga el estado que guarda la administración
en los distintos ámbitos de sus responsabilidades. Para que los recursos sean aplicados con eficiencia y transparencia, los mecanismos de rendición de cuentas son instrumentos de gran valor y utilidad.